Pero es necesario que se cumplan estos principios. Y vamos a ver algunos casos de esto. Esta tarde nosotros en el devocional del ayuno, la pastora estaba compartiendo en Génesis 22 y yo quiero que arranquemos por ahí. Génesis capítulo 22 es la orden de Dios para Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ni más ni menos, a su único hijo, al hijo de la promesa, aquel que tantos hizo desear. Y dice, vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. El que puede estar de pie, le invito a que esté de pie. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí. Y el versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda el carnero trabado, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Tomen su asiento. Dios proveerá. Dios va a proveer. Dios tiene la provisión para cada uno de nosotros. Dios tiene la provisión de lo que vos, de lo que usted está necesitando. Físico, anímico, espiritual, familiar. ¿Cuántos desean ver esa provisión? Todos deseamos verla. Pero hay principios para que se cumplan. Así como la física tiene sus principios, la Biblia también tiene sus principios. Para que algo suceda, tiene que haber ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Y aquí vamos a ver estas 2 condiciones para que Abraham viera la provisión de Dios, para que Abraham viera la manifestación poderosa de Dios. Fue necesario 2 cosas. Primero, él estuvo dispuesto a rendir su hijo, lo que más amaba, lo más valioso para él estuvo dispuesto a entregarlo, él estuvo dispuesto a rendirlo, a ofrecérselo a Dios. Acá ya se complica la cosa. Todos queremos la provisión. Ahora todos no estamos dispuestos a hacer eso para alcanzar. Muchas veces usted no ve que alguien tiene un vehículo nuevo, una camioneta nueva, por ahí que es un poco más vistosa,
la camioneta. Entonces, ¡wow! ¿Qué camioneta que tiene? Ahí aparece Luis Vanega en una camioneta Hilux 0 kilómetros. Y dice, ¡ah! Mira la camioneta que tiene Vanega. Mira Vanega, ¿en qué andará ahora? ¿Qué anda en camioneta nueva, 0 kilómetros? Entonces, qué lindo tener la camioneta que tiene Vanega. Ah. Ahora hay que ver cuántos están dispuestos a hacer el trabajo que hace Vanega. ¿Me explico? Muchas veces se ve los logros, se ven los resultados. Lo que no se ve es todo el esfuerzo que hay para llegar a ese resultado. ¿Me explico? Y ahí hay rendición de horas de sueño, hay rendición de poner el cuerpo y trabajar y esforzarse y decirle que no a muchas otras cosas para llegar al objetivo que tiene. Es fácil decir, mira la plata que tiene este. Si la hizo trabajando honradamente, si se esforzó, si se sacrificó, capaz que mientras ese que dice, mientras ese estaba con el celular mirando el Facebook o mirando la novela, el otro estaba engrasado hasta acá. Pero eso no se ve. ¿No es cierto? Entonces, es necesario entender que hay que rendir, hay que disponer, hay que ofrecer. Y Dios quiere bendecirnos, Dios tiene su provisión preparada. En todos sentidos de nuestra vida, no solo en lo material. Dios quiere proveernos de la salud que necesitamos. Dios quiere proveernos de la fuerza que necesitamos, del espíritu, de los ministerios que tiene para cada uno de nosotros. Dios lo tiene preparado. El tema está en que yo le rinda a Él mi vida. Abraham se dispuso a darle lo más preciado, lo más valioso, su hijo. Y nosotros no vamos a andar pensando en darle el hijo, porque a ninguno se nos ocurriría. Pero hay muchas cosas que para nosotros tienen valor y no estamos dispuestos a entregársela al Señor. Y queremos ver la provisión, pero no estamos dispuestos a hacer la rendición. Entonces, yo quiero ver la provisión, yo necesito rendirme al Señor. Yo necesito rendir mi voluntad, rendir mi humanidad, consagrar mi vida a Él, consagrarle todo a Él. Y esto es lo que hizo Abraham. Y fue obediente. Dios le pidió algo y él lo hizo. Dios le dijo, toma ahora tu hijo. Toma ahora, le dijo, tu hijo. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana y allá fue. No se quedó especulando. No se quedó viendo a ver qué pasaba. Él dijo, Dios me pide esto, yo me lo rindo, lo entrego, y obedeció y cumplió. Y saben que muchas veces nosotros no vemos la provisión de Dios en distintas áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos de especular. No somos muy rápidos para obedecer. Somos de especular. Queremos que Dios nos muestre algo para después accionar nosotros. Y no funciona así. Dios quiere que nosotros le rindamos a Él nuestra vida y le obedezcamos
para ver después todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, si Dios todavía no te ha mostrado su provisión, no es porque Él se haya olvidado de vos, sino es porque nos está faltando de esa rendición y de esa obediencia que Él quiere que nosotros le demos a Él. Y ese es el fundamento que tenemos, rendirnos, obedecer por completo a Él y hacerlo. Y dice el versículo 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Claro, qué lindo, si yo le digo a usted, le dejo el versículo 17, Génesis 22, 17. A ver, alguien que lo tenga que me lo pueda leer. El 17. ¿Ve? Muy bien. Dice, esa es otra versión que tiene Vanessa, pero en la versión Reina Valera, en la nuestra, dice, de cierto te bendeciré, te multiplicaré. Ah, qué lindo. Ah, se le cambia la cara a Delia. ¡Sas! Si yo le digo, Dios te dice, te bendeciré, te multiplicaré. Ah, te voy a dar. Ay, todos contentos, nos inflamos. Salimos de acá, pero que nos llevamos el mundo por delante. Si Dios me dijo, Dios me habló, te bendeciré. Pero mire el contexto, dice el 16, por cuánto has hecho esto, ¿qué hizo? Obedeció a la palabra de Dios. Y no me has rehusado tu único hijo. Ahí están las condiciones, ahí están los principios. Por cuanto estuviste no solamente dispuesto a rendirte, sino que obedeciste a lo que yo te pedí, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda racionalidad, vos lo hiciste, me obedeciste. Por cuanto hiciste eso, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te voy a... Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver la bendición de Dios? Y me tengo que entregar. Me tengo que rendir a Él. Tengo que dejar que Él sea quien guíe mi vida. Rendirme de todo corazón a Dios. Y mira el versículo 24, el capítulo 24, versículo 1, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. No en algo. ¿En qué lo bendijo? En todo. ¿Y por qué lo bendijo en todo? Porque aquel que está rendido al Señor, aquel que se entrega sin reserva al Señor, aquel que no le guarda nada al Señor, no deja nada para sí, sino que dice, aquí está mi vida, aquí estoy yo, aquí te entrego mi fuerza, aquí te entrego mi vida, aquí te entrego mi corazón, aquí te entrego todo, lo que tengo, lo que soy, te lo entrego, te lo doy. Yo rindo toda mi vida en fe a vos, me rindo a vos, me entrego a vos, Señor. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y no solamente estoy dispuesto, sino que lo hago. Porque a veces decimos, para lo que me necesiten, llámenme. Bueno, venga a limpiar el templo. Ah, hoy no puedo.
Bueno, tenemos que ir a hacer el aire libre al barrio Villa Tenreiro. Ah, hoy no puedo. Y no puedo. Pero para lo que necesiten, llámenme. Llámenme, pero no voy a ir al final. Tiene voluntad, pero no tiene determinación, porque no hace. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que va a bendecir, lo que vamos a recibir de parte de Dios es cuando nosotros no solamente nos entreguemos a Él, sino que le obedezcamos. Y esto no se puede, no alcanza con cantarlo. Nosotros cantamos, te entrego todo. Tú eres mi tesoro. Y pensamos que Dios está. Ay, qué lindo cómo canta. Y nosotros nos sentimos unos románticos bárbaros. Y que Dios baila el vals mientras nosotros cantamos. Y Dios dice, nos mirará. Dice, ¿pero qué estás cantando? Si no estás dispuesto, ni te llaman y no está. ¿Me explico? No se trata de hablar. Podemos hablar. ¿Saben cómo hacemos la diferencia? Haciendo. ¿Cómo se demuestra que alguien es obediente? Haciendo. Entonces, nosotros necesitamos tener ese corazón entregado al Señor. Porque este mismo patrón, este mismo principio bíblico se repite. Ya había ocurrido antes que Abraham. Miremos a Noé. Ahora vamos a tratar de acelerar para repasar un poquito los casos que encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 6. Todos conocemos la historia de Noé. Dios estaba hastiado de ver cómo el hombre se había corrompido. Y dice, Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y ahí sigue detallándole todo cómo debía hacer el arca. Y dice el versículo 22, dice, y lo hizo así Noé. Así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea que Noé tuvo que obedecer. Pero antes de obedecer, él tuvo que rendir su vida al Señor y creerle a Dios y ponerse a trabajar, porque no era que le mandó a hacer era un arca, era una especie, imaginemos ahora, era una especie de barco que tuvo que hacer, que le llevó años, no es que una cosita, un barquito de papel, ahí una manualidad, no, tuvo que dejar su vida, dejar lo que estaba haciendo, dejar todo su negocio familiar. No dice la Biblia de qué vivía Noé, pero de algo viviría, trabajaba. Tuvo que dejar todo eso, rendir todo eso y ponerse a trabajar en el proyecto que Dios le había mandado. Entonces ahí él dejó a un lado todo lo suyo para ponerse al servicio de lo que Dios quería. Y le fue obediente. Y lo hizo, dice, todo lo que Dios le mandó. Qué lindo que nosotros cuando lleguemos al cielo podamos
escuchar esa voz que dice, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para hacerlo más sencillo, qué lindo que cuando lleguemos al cielo, no voy a tomar a nadie de ejemplo porque si no, esta me quiere mandar al cielo. Entonces, que cuando llegue al cielo, lo único que me digan es, bienvenido, te estábamos esperando. Y que Dios nos diga, estoy contento porque todo lo que yo te mandé a hacer, lo hiciste. Ya con eso estamos realizados, estamos hechos. Entonces que Dios nos ayude realmente a poder. Y bueno, y sabemos qué pasó. Porque todos se hundieron, pero dice el versículo 9, el capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué lo bendijo Dios a Noé? ¿Por una cuestión de suerte? No, porque él estuvo dispuesto a rendirse y obedecerle. Y esa rendición y esa obediencia obtuvo la recompensa, obtuvo la bendición de Dios. Y Dios sigue queriendo bendecir a aquellos que se entregan, a aquellos que se rinden y a aquellos que le obedecen a Él. Segunda de Reyes, capítulo 5. La historia de Eliseo y Naamán, aquel general del ejército de Siria, que estaba leproso, era un hombre importante, pero tomado por una lepra. Y le dijeron que había alguien que podía curarlo. Era Eliseo. Y él va a buscarlo a Eliseo y dice el versículo 10. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pasó con él? Recibió una orden de parte de Eliseo. Andá y metete en el río Jordán, zambullite 7 veces y va a ser limpio. Pero este era medio argentino, era el Naamán. Porque no lo convencieron tan fácil. Era medio bellaco, diría mi abuela. No, pero ¿por qué? ¿Pero qué se piensa? ¿Pero mire que me voy a meter ahí? Pero, ¿por qué no me oró y me sacó? ¿Y por qué? Y casi se queda leproso. Diga que hubo ahí unos criados que se le acercaron. Jefe, inténtela. No sé. Y ahí el tipo tuvo que aflojar, supo escuchar
y definitivamente obedeció a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Fue limpio. Muchas veces nosotros luchamos. Muchas veces nosotros tenemos argumentos. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y a todos nos gusta la mandarina. No somos de comer mucha fruta algunos, pero la mandarina nos gusta. A todos, a grande, a chico. Nos gusta que se hagan las cosas como nosotros decimos, como nosotros queremos. Y creemos que Dios también está al servicio de nosotros. Pero, ¿por qué no me hace un milagro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Dios puede decir, ¿y por qué te lo tengo que hacer? Dame un argumento que me convenza, que justifique que yo tengo que hacer las cosas como vos decís y no como yo sé que las tengo que hacer. Entonces, el problema es que si nosotros con esa postura nos podemos quedar con la razón, pero también con la lepra. Ahora, cuando yo decido escuchar, decido abrir mis oídos a lo que Dios está queriendo mostrarme, ahí es cuando empiezo a tener la oportunidad de ser limpio. Por poco sucumbe, por poco pierde, suena, pero Dios usó a esos criados para que él pudiera recapacitar y finalmente obedecer y ser limpio. Así que si estás luchando o estás renegando contra Dios, hoy Dios te está mandando un criado que te dice, mira, no te conviene que sigas en esa misma postura. Es mejor que te rindas. Es mejor que te entregues. Y él cuando se rindió, se entregó, fue limpio. Vamos al Nuevo Testamento. El joven San Juan capítulo 6, ahí encontramos la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Pero para que la multiplicación de los panes y los peces se produjera, hubo alguien que tuvo que despojarse de lo que tenía. Tuvo que rendirlo al Señor. Dice el versículo 9, San Juan capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice que para que este milagro de multiplicación se ocurriera, que comieran más de 5.000 personas con solamente 5 panes y 2 peces,
tuvo que haber alguien que rindiera lo que tenía. Aunque no alcanzara, fue necesario que alguien rindiera. Que alguien entregara eso poquito que tenía para que muchos fueran saciados. E inclusive él mismo, no lo dice la Biblia, pero lo especulo, él mismo se llevó de lo que sobró. Porque Jesús no deja a nadie con la mano vacía. Pero ¿qué tuvo que hacer? Rendir lo poquito suyo para que Dios pudiera hacer lo mucho de él. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros le rindamos lo poquito que muchas veces creemos que somos, lo poquito que creemos que tenemos. No, pero ¿qué voy a hacer yo? No, pero eso poquito rendido en las manos del Señor es poderoso. Tu vida es poderosa en las manos del Señor. Lo que Dios ha puesto en tus manos es poderoso. Los recursos que Dios te ha dado, espirituales, materiales, personales, son poderosos en la mano de Dios. Y Él está esperando que vos le des ese poquito para transformarlo en algo glorioso, para mostrar una provisión extraordinaria y sobrenatural. Él está buscando eso. Porque Él mismo es el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de mayor rendición y mayor entrega. Y con esto quiero terminar. Filipenses, capítulo 2. Allí vamos a encontrar el mayor acto de entrega, de obediencia y de rendición, que no solamente afectó la vida de Jesús, sino la nuestra. Dice el versículo 8, que, vamos a leer desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el mayor ejemplo de rendición y de obediencia. Porque Él mismo, Él en persona, Jesús, Él se rindió su vida, siendo un hombre, rindió su vida y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que Él luego sea exaltado y sea glorificado como nuestro Salvador. Y Dios no nos está pidiendo que vayamos a una cruz, porque Él ya fue por nosotros. Pero este mismo principio bíblico es el que tiene que cumplirse en nuestra vida.
si yo no estoy dispuesto a rendirme por el Señor, a rendir mi vida por el Señor, y no estoy dispuesto a obedecerle, y si yo no le obedezco, no hago práctica mi obediencia, no puedo esperar que esa bendición, que esa provisión abundante que Él tiene, que esa sanidad gloriosa que Él tiene, que esas cosas maravillosas que Él tiene preparadas vengan. Y yo no puedo renegarme ni con Dios, ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con la hermana Rosa. Porque muchas de las cosas que nosotros no vemos, muchas de las cosas que nosotros no alcanzamos, muchas de las cosas que nosotros no obtenemos, no es ni culpa de nadie, ni de las circunstancias. El tema está en que yo no estoy dispuesto a rendir y obedecer. Todos conocemos la historia del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, no mienta, no hurte, honra a tu padre, a tu madre, ama a Dios con todo. Todo eso lo cumplo, sí, lo cumplo. Bueno, ahora andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo él? Se fue triste. Se fue triste porque él sabía que no estaba dispuesto a hacer eso. Había algo más importante que Dios en su vida, que eran los bienes que tenía. Jesús no tenía interés de que vendiera nada. Jesús lo único que quería hacer era descubrir lo que había en su corazón. Él no estaba interesado en sus bienes. Jesús no está interesado, Dios no está interesado en quitarnos nada. Él no necesita nada de nosotros. Pero Él anhela ver vidas que le crean, vidas con corazones entregados, rendidos. Y yo tengo dos opciones. Rendirme a Él, entregarme a Él y decirle, aquí estoy para obedecerte. Yo estoy dispuesto a ver, yo quiero ver tu provisión, aquí está mi vida. O quedarme con mis razones, quedarme con lo mío, quedarme y volverme triste a mi casa. Los principios bíblicos están para cumplirse. Y así como la ley de gravedad indica que si yo largo este cuaderno se va a caer al piso, ¿alguien se atrevería a decirme que no va a pasar? Acepto oferta. Apostamos. Todos sabemos que si yo suelto esto, se va a caer al piso, porque es una ley física. Así es la palabra de Dios. Se cumple. Y siempre que haya un corazón rendido y obediente, la provisión de Dios viene, la bendición de Dios viene.